Hola, muy buenos días a todos. Eh, Antes de compartir la palabra de Dios en el pasaje que esta mañana querría focalizar mi atención, o nuestra atención más bien, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dirija y que sea Él el centro de nuestra atención en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu palabra. Agradezco, Señor, la libertad y la oportunidad que significa el poder estar compartiéndola a través de este medio y a la vez, Señor, pedirte a ti que seas tú, en tu misericordia, que sea tu Espíritu Santo en su labor de sellar a aquellos que tú eliges, Señor, quien vaya convenciendo a quienes escuchen estas palabras de la realidad de su necesidad en cuanto a Cristo. Te quiero pedir que podamos aprovechar este rato para meditar, entender, profundizar en tu palabra y ser expuestos a la labor de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Para ello queremos honrarte a ti y darte las gracias por esta posibilidad. En el nombre de Cristo te pido por aquellas personas que escuchen este mensaje, Señor, que conforte sus almas en unos casos y en otros que lleguen al conocimiento de ti para salvación de sus almas. En Cristo Jesús. Amén. A menudo me sorprende la facilidad con la que hablamos sobre la vida del Señor Jesucristo. Estamos tan acostumbrados a hablar de Él, a oír de Él, que cuando hacemos referencia a alguno de los diferentes aspectos de su vida, lo vemos con tanta naturalidad que con frecuencia lo desvirtuamos, haciendo referencia a ello como algo anecdótico o apenas relevante. Me pregunto muchas veces si somos del todo conscientes de que al hablar del Señor Jesucristo estamos hablando de Dios hecho hombre y viviendo para sufrir hasta la muerte y hacerlo por amor. Algo que jamás llegaremos a entender. Y no lo entenderemos porque, o por lo menos en profundidad, porque como seres humanos podemos tener más o menos empatía, pero jamás podremos entender o sentir lo que significó para el Señor Jesucristo, lo que significó para Dios, todo lo que envolvió su encarnación y que lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor al ser humano, que fue quien originalmente le negó. Pero digo que hablamos con demasiada ligereza de todo eso, porque hablamos de episodios sin tener en cuenta quién es el que los vivió. Por ejemplo, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos del Señor Jesucristo como si su nacimiento hubiera sido algo sencillo, algo normal, y hacemos referencia a la pobreza en la que nació. Claro, que si lo comparamos con el nacimiento de un niño común y corriente, entonces no tiene mayor importancia hablar de la pobreza en la que nació, ya que no fue él el único que nació, que ha nacido y que nacerá en la más absoluta pobreza. De hecho, hay niños que al nacer no tuvieron ni siquiera un establo donde hacerlo. Pero si nos tomamos el tiempo para resituarnos y pensar que quien estaba naciendo en semejantes condiciones era Dios mismo, que por amor al hombre, es decir, por amor a ti, por amor a mí, se sujetó a todo un proceso humano, desde su gestación hasta su muerte, y que en todo momento él era consciente de quién era y era consciente de lo que venía a hacer, que era morir por amor, con el fin de sacrificar su vida en la demanda de la justicia divina para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvarnos de la condenación. Entonces es cuando todo esto adquiere un matiz diferente y cambia de manera sustancial. No podemos hablar, y si me apuráis, ni siquiera pensar
en el Señor Jesucristo sin tener una clara conciencia de quién era Él en realidad. Y pensar que siendo Dios, y puede que haya quien no esté de acuerdo con lo que yo vaya a decir, pero que Él siendo Dios se sometiera a todo un proceso de gestación humano, es decir, fue feto y se gestó en el vientre de una mujer sin perder un solo atributo de su deidad, y que siendo feto era el mismo Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por amor al Padre y a nosotros, por sometimiento a la voluntad de la Trina Deidad, se gestó, como decía, dentro de ese vientre, al igual que cualquier feto humano, por propia voluntad. Eso no es fácil de entenderlo y tampoco se puede medir en profundidad. Y personalmente creo que no lo entenderemos ni siquiera en la eternidad, porque para poder hacerlo, la única forma sería pudiendo entender y conocer a Dios de manera perfecta, lo que es netamente imposible, lo que es totalmente imposible, porque Él es el ser infinito y jamás podremos ponernos en su piel a pesar de que nos esforcemos en ello. Nadie, salvo Él, sabe y sabrá lo que su encarnación, con todas sus consecuencias, supuso para Dios. Sin embargo, hablamos de su nacimiento como algo normal, sin pensar en todas sus implicaciones teológicas. Pensamos, o cuando miramos su historia, vemos que fue perseguido desde el momento de su propio nacimiento. Desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida estuvo en peligro, no ya por Herodes. La situación es muchísimo más compleja que todo eso. Herodes no fue más que una marioneta en las manos de Satanás, quien por todos los medios y como único objetivo tenía que impedir que Jesús fuera a la cruz, el lugar en el que Cristo le derrotaría y le condenaría a prisiones eternas por los siglos de los siglos. Si pensamos en su infancia, en realidad no sabemos nada, prácticamente nada acerca de su infancia, hasta que un leve episodio cuando él tenía 12 años y aparentemente se pierde. Y después de eso no volvemos a saber nada, se vuelve a quedar en silencio todo hasta que comienza su ministerio. Pero creo que es interesante pensar que como niño se comportó como tal, como lo que era. De hecho, como lo que era, me refiero en cuanto a niño, no como Dios. De hecho, fijémonos que la Biblia dice que sus hermanos no creían en él, lo que significa que en su infancia no se comportó como alguien especial, no hizo un despliegue de poder, no hizo ningún milagro. De hecho, en la Biblia se dice que el primer milagro que Cristo realizó fue el de las bodas de Canaán, lo que definitivamente quiere decir que no hizo nada más con anterioridad y por lo tanto se comportó como tal, como un niño con sus hermanos. Por otra parte, como hijo de José y María, entrecomillado lo de hijo, se supone que se sometió plenamente a la autoridad de sus padres y por muy increíbles que fueran estos, sin duda sus padres hicieron cosas que no eran del todo correctas, que se equivocarían en más de una ocasión, pero él se sometió a su dirección, a su autoridad y al respeto que a ellos les debía. Supongo que en su infancia se relacionaría también con niños, imagino, por lo menos con sus hermanos sí, sin dejar de ser Dios del universo, sin dejar de ser el Dios todopoderoso, pero su comportamiento no distó mucho del de cualquier niño de aquel entonces. Y esto no es fácil entenderlo. Piensa por un momento y verás que en cuanto a la encarnación de Cristo tenemos un mundo de incógnitas que sin duda nunca llegaremos a desvelar en toda su totalidad. No sabemos nada de su niñez, adolescencia, juventud. Lo que de él conocemos tiene que ver con su adultez, con los últimos 3 años de su vida. Y aún así, como adulto, leemos que su vida, todo ese proceso, todo el tiempo de su ministerio, esos 3 años, que es en los que
o los que conocemos con más detenimiento, con más detalle, cuando pensamos y paseamos por las páginas de las Escrituras, calma al cielo todo lo que de él leemos. Y además es hiriente leer acerca de las muchas trampas en las que lo intentaron encerrar, pero lo vemos como algo relativamente normal y perdemos de vista los personajes que componen las diferentes escenas, en su mayoría fariseos, escribas, saduceos, pero también enfermos, gentes necesitadas, pobres, leprosos, tullidos, gente con necesidad generalmente, y él se relacionó con toda esa gente. Por lo tanto, creo que eso se tiene que tener en cuenta para poder entender la persona de Cristo y el ministerio de Cristo. Lo que sufrió como consecuencia de su ofrecimiento ante el Consejo Trinitario para llevar a cabo la redención del ser humano jamás será entendida por nadie que no sea él mismo. Sin embargo, la relación que tenemos con Dios, nuestra entrega a Él y la manera en la que nuestra vida se consagre a Él, o el cómo le sirvamos, dependerá en gran medida de la comprensión que tengamos del amor de Dios, pero al mismo tiempo, para poder entender su amor, será algo muy difícil a menos que lo hagamos por vía de contraste, tratando de ver sus sufrimientos y compararlos en la razón del por qué los llevó a cabo. Y como estamos limitados, eso son dos grandes imposibles. Podemos llegar hasta un cierto punto, pero en toda su extensión jamás entenderemos el alcance ni de su amor, ni de su sufrimiento por amor. Y dentro del tema de los sufrimientos de Jesús, me gustaría que dedicásemos los próximos minutos a considerar un episodio de la vida de Cristo que fue coronado por la angustia, la amargura, el sufrimiento y el dolor, tanto para él como para los que estaban en ese momento con él, es decir, sus discípulos. Con toda seguridad, creo que si hubo un momento delicado y difícil, a la vez que amargo, en la vida de Cristo y de sus discípulos, sin la menor duda, ese momento fueron las horas que estuvo Cristo en el huerto de Getsemaní, justo antes de que lo apresaran. Por descontado que para los suyos y la gente que con él estaba, imagino que el peor momento fue cuando lo vieron colgado de una cruz completamente desnudo, con las carnes laceradas, abiertas y agonizando, viéndole morir y posteriormente viéndolo muerto, sin tener muy claro qué es lo que iba a pasar después. Acordaos que fue precisamente después de su muerte y resurrección cuando ellos entendieron lo que Cristo les había dicho. Pero creo que en lo que se refiere al tema de Cristo, Getsemaní sí fue con mucho el peor momento de los muchos que pasó durante su encarnación. Y si me permitís, quiero pensar que el sufrimiento de Cristo no fue únicamente el relacionado con los 33 años que pasó aquí en la tierra, sino que este se remonta a la eternidad debido precisamente a su atemporalidad, porque Cristo no está encerrado por el tiempo, Dios no está encerrado por el tiempo. Dios creó el tiempo, por lo tanto Él está fuera del mismo. Y debido a eso, a su atemporalidad y al mismo tiempo a sus atributos, entre otros de omnisciencia y presciencia, evidentemente Él podía anticipar con todo lujo de detalles desde el momento en que ante el Consejo Trinitario decide cumplir el plan de Dios de hacerse hombre y redimir al hombre a través de su sufrimiento. Yo quiero entender que Él ya podía sufrir o podía saborear ese sufrimiento mucho antes incluso de la creación del ser humano. De hecho, en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 leemos
que dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a acercarnos a ese momento en el que Cristo está en el huerto de Getsemaní desde dos ángulos diferentes. Por un lado, vamos a ver cómo vivieron los discípulos aquel momento y luego vamos a ver cómo lo vivió el Señor Jesucristo. Así es que voy a pediros que busquéis, los que tengáis la Biblia en vuestra mano, y los que no, pues leedlo en pantalla. Voy a pedir que busquéis el Evangelio de Lucas, capítulo 2, capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículos 39 hasta el 46, que es lo que voy a leer. Lucas 22, del 39 al 46, dice, y saliendo, se encaminó como de costumbre hasta el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, pero les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Getsemaní. Mirad, el lugar donde Getsemaní donde se ubica el huerto de Getsemaní, en la actualidad está muy confuso. Se sabe que su nombre es derivado del arameo y que significa prensa de aceite. Según se cree, el huerto de los olivos estaba al este de Jerusalén, más allá del valle de Cedrón, en el monte de los olivos. Era un lugar solitario y era el lugar favorito del Señor Jesús y de sus discípulos, donde él solía pasar tiempo frecuentemente, ya fuera con ellos o a solas, orando. De hecho, fue esa la razón de que la noche de la traición Judas supiera exactamente dónde encontrarlo. Judas no fue allí por pura casualidad. Pero más allá del lugar geográfico, que no es algo que tenga más trascendencia, no es más relevante, lo que de verdad importa, la importancia del huerto de Getsemaní, está en lo que ese lugar significó. En primer lugar, para los discípulos, en segundo lugar, para Jesús. Y creo que marca un antes y un después de todo eso. Por otra parte, creo que sin duda alguna también tiene algo o significa algo serio para nosotros. Y al margen de eso, lo que significó para la Trina Deidad ese punto concreto, Getsemaní. Yo no voy a hablar de todo eso. Me voy a centrar solamente en dos perspectivas, la de los discípulos y las de Jesús. Mirad, la historia comienza exactamente el jueves por la tarde, justo antes de que empiece el viernes judío. El viernes judío empezaba a las 6. Y mire, cuando leemos esta historia es fácil llevarnos por las apariencias y llegar a la conclusión de que el comportamiento de los discípulos fue del todo defraudante
ya que en el momento en que Jesús más los necesitó, estos se pusieron a dormir como si nada les importara, pese a que Jesús les había pedido que velaran con él durante ese tiempo, porque él estaba realmente afligido. Y durante esa última noche en el huerto de Getsemaní, él les pidió que velaran con él y que oraran con él. Pero no fue así, los discípulos dice que se durmieron. No obstante, creo que pensar que los discípulos obraron sin importarles demasiado lo que estaba ocurriendo es no entender realmente lo que está pasando. Mirad, ¿de verdad podemos pensar que los discípulos o que a los discípulos no les importaba lo que estaba pasando en ese momento y que al llegar a Getsemaní se pusieron a dormir como si todo estuviera normal y sin importarles lo que pasara al Señor Jesucristo, lo que le pasara a su Maestro? Jesús y los discípulos fueron aquella noche a Getsemaní como de costumbre. Fueron al Monte de los Olivos y como Jesús había hecho otras muchas ocasiones, pues fue a orar. Se puso a orar de rodillas, de rodillas es lo que nos dice Lucas, pero si vas a los pasajes paralelos del resto de los evangelios te darás cuenta que no era un estar de rodillas. Jesús se puso con la cara en el suelo, literalmente, con la cara pegada a la tierra. Y se puso a orar, pero en esta ocasión las cosas no eran lo mismo para nadie, para ninguno de ellos, ni para los 11 que le acompañaban, ni para Jesús. Yo dije hace un momento que Getsemaní es uno de los episodios más duros y amargos para los discípulos y sin duda alguna, tal vez el más duro para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me hace pensar en eso? Mira, definitivamente, para los discípulos Getsemaní fue un lugar de absoluto sufrimiento. Os voy a pedir que por un momento hagáis un pequeño esfuerzo de empatía e intentéis poneros en la piel de los discípulos y tratéis de sentir cómo creáis que ellos se sintieron. Evidentemente, los discípulos no podían saber con total exactitud lo que iba a pasar aquella noche, pero sí sabían que algo fuera de lo normal iba a pasar, y no necesariamente bueno. Acordaos que precisamente por eso Pedro se llevó una espada, porque estaba dispuesto a salir en defensa de su maestro, sea como fuera. Y me costaría creer, y mucho, que Pedro iba con una espada bajo la túnica constantemente. Pero en ese momento la llevaba. O sea, algo tuvo que ver, percibir Pedro durante la cena para que se le ocurriera coger una espada, metérsela bajo la túnica y llevarla con la intención de salir a defender al maestro ante ante la sensación de que iba a pasar algo. Porque es que se le había dicho. Por otra parte, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sentido común y memoria sería consciente de que la situación que estaban viviendo en ese preciso instante no era normal. Y tengamos en cuenta que los discípulos habían pasado con Jesús 3 años, le conocían bien, habían vivido con él experiencias de todo tipo. Pero es que, además de todo eso, Jesús se lo había dicho momentos antes. Vamos a ver algunos datos de toda esta historia. No quiero entrar en demasiado detalle, pero creo que es importante que veamos algunos datos. Mirad, en primer lugar,
Jesús les había dicho en aquella misma cena que iba a padecer mucho. Apenas se había sentado a la mesa a cenar, fue lo primero que les dijo a los discípulos. En Lucas, capítulo 22, versículo 14 y 15, leemos que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca. Pero acto seguido les dijo que era la última Pascua. En el versículo 16 leemos: porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por lo tanto, ya les estaba diciendo dos cosas: que iba a padecer, intensamente dice, he deseado comer esta Pascua antes de padecer. Y en segundo lugar les iba a decir, y esta es la última Pascua que tengo. O sea, ya no voy a celebrar más. Durante la cena se produce un momento de verdadera angustia y tensión. Cuando Jesús mira a los que están en la mesa comiendo con él, y leemos que Jesús en ese momento se angustia. Lo leemos en Juan capítulo 13, 21. Se angustia. El cambio, ya sea en la expresión de Jesús, en su cara o la reacción que tuvo en ese momento, fue tan evidente que Juan lo plasma en el Evangelio. Y si Juan se dio cuenta de eso y por eso lo escribe, es de suponer que también los demás se darían cuenta, porque estaban todos allí y le estaban observando de igual manera. En ese momento, cuando todos están observando esa situación, esa expresión, ese rostro de angustia y tensión, es cuando Jesús les dice a los discípulos que de entre los 12 que hay allí, uno le iba a traicionar. Leemos en Mateo capítulo 14, versículo 18, que dice que cuando se sentó a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El desconcierto que se produjo, la angustia que se produce en ese momento entre los discípulos mismos, fue tal que los mismos discípulos empiezan a dudar de sí mismos. Y entonces ellos empiezan a preguntarle y a decirle: ¿seré yo? ¿Soy yo? Y le empiezan a preguntar al Señor si seré yo, seré yo, seré yo. Y al final es cuando le hacen a Juan, que estaba al lado de Jesús, le hacen una señal para decir: oye, pregúntale a ver quién es el que lo va a hacer. Y es cuando Jesús le dice: al que yo le daré el pan. Y entonces se lo da a Judas. Y a Judas le dice: mira, Judas, lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Los discípulos no lo acabaron de entender. Pero lo que sí está claro es que cuando Jesús les dice: uno de vosotros me va a entregar, y todos empiezan a preguntarse: ¿seré yo, seré yo, seré yo? La pregunta es: ¿qué pasa? ¿Es que ellos no estaban seguros de lo que pensaban o de lo que sentían por el Maestro? Claro que sí. De hecho, lo reflejan poco tiempo después, cuando todos dicen que estaban dispuestos a morir por él. Y en ese momento están diciendo lo que de verdad sentían y a lo que de verdad estaban dispuestos. Otra cosa es que luego, llegado el momento en el que eso ocurre, llevaran a cabo todo lo que habían dicho. Pero cuando lo dijeron en su momento, ellos estaban dispuestos a morir por el Maestro. Por otra parte, Jesús les había dicho en varias ocasiones que él iba a morir. Y en estos últimos días se lo dice todavía con mayor frecuencia. Leemos en Marcos capítulo 9, versículo 31, que él enseñaba a sus discípulos y les decía: mirad, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Por lo tanto, cuando les dijo que uno de ellos lo iba a entregar, es evidente que en su mente, en su memoria, le vendrían todos los recuerdos que él les había dicho anteriormente.
Es más, leemos en Mateo capítulo 26, el pasaje paralelo al que estamos considerando, que yendo ya de camino, ya habían dejado la cena, el lugar donde estaban cenando, y yendo de camino hacia el Monte de los Olivos, Jesús les dice a los discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, vais a ser escandalizados esta noche por causa mía. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, si te paras a pensar en esos versículos, versículo 31 y 32 de Mateo capítulo 26, lo que Jesús les está diciendo: señores, esta noche vais a ser escandalizados por mí, porque yo voy a ser herido y vosotros vais a ser dispersados a partir de esta misma noche. Pero después que haya resucitado, wow, eso quiere decir que esta noche también me van a matar. Pero después que haya resucitado, o lo que va a empezar esta noche acabará con mi muerte, o acabará en mi muerte. Después que yo haya resucitado, iré a vosotros a Galilea. Por lo tanto, los discípulos tenían las cosas relativamente claras. Y todo eso, definitivamente, tenía que estar provocándoles un sufrimiento y una angustia terrible. Un par de datos más. Mirad, la cena fue una despedida en toda regla. Si leemos los versículos que leíamos al principio, en Lucas capítulo 22, en los versículos 14 en adelante, dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, eso era una despedida en toda regla. Estaba despidiéndose. De hecho, el versículo siguiente dice que, habiendo tomado la copa, después de dar gracias, la partió y dijo: tomad, repartidlos entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Se está despidiendo. Y por lo tanto, un motivo de tristeza para los discípulos. Acordaos, por otra parte, de la oración que encontramos en Juan capítulo 17 y que está dentro de esta misma escena y que está pronunciada en unas palabras de: Padre, yo me voy, ellos se quedan, cuídalos, y ellos los están escuchando. Si Juan la escribe y escribe y relata esa oración, es porque él la está escuchando. Los discípulos sabían que no era algo normal desde el momento en que Cristo les había anunciado que incluso ellos le abandonarían en cumplimiento a la profecía del profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 7. Y una vez que ya están en el huerto de Getsemaní, Cristo les había hecho partícipes del grado de sufrimiento por el que él estaba pasando en ese momento. Mirad, en el capítulo 26 de Mateo, versículo 37, el pasaje paralelo, estoy saltando dentro de los diferentes pasajes paralelos de los evangelistas que mencionan este cuadro. En el capítulo 26 de Mateo, versículo 37, dice que tomando, una vez que llegan al Getsemaní, los discípulos se quedan en un punto concreto, pero coge a los más acercados a él, con los que él tenía una afinidad un tanto especial, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y entonces dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y entonces les dijo a ellos: mirad, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y a eso hay que sumarle el sentimiento de impotencia al ver que en esta situación, en este momento en el que el maestro
en el que su maestro, su Señor, está sufriendo, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Esa impotencia, esa frustración les tenía que estar doliendo y agobiando. En el momento en que Cristo estaba orando, por otra parte, los discípulos no podían evitar escuchar su oración, que desde luego tuvo que ser a puro grito. Una oración a gritos desesperada y desgarrada o desgarradora, porque leemos que se alejó de ellos unos 30 metros, un tiro de piedra, dice la palabra de Dios, pero esos más o menos 30 metros. Y a esa distancia le estaban escuchando cómo oraba. Y dice la palabra de Dios en Lucas 22:41 que a medida que oraba, su lamento era cada vez mayor. La palabra que utiliza el original, el griego, es agonía, y que su traducción sería, pues eso, lucha, ansiedad, agonía, angustia, sufrimiento extremo, algo que sin duda estaban oyendo y percibiendo los discípulos. Por eso posteriormente, insisto, lo pudieron escribir y lo pudieron dejar plasmado en las escrituras. Y nada de eso podía dejarles impasibles. Así es que yo puedo imaginarme a los discípulos escuchando orar a Jesús y escuchándole cómo repetía una y otra vez las mismas palabras, mientras ellos se miraban los unos a los otros con cierta desesperación y sin poder hacer nada por evitarle a su maestro ese sufrimiento. Ver a alguien sufrir, a alguien a quien realmente amas, te hace sufrir definitivamente. Y ellos estaban viendo a su maestro sufrir, y les estaban viendo llorar, y le estaban viendo gritar pidiendo socorro. No puedo imaginarme que los discípulos todo eso no les importara. Después que Cristo les dice que iba a ser entregado, todos reaccionan: nosotros moriremos por ti. Están dispuestos a dar su vida por el Maestro. Y ahora no les importa lo que esté pasando. Costaría entenderlo. El grado de sufrimiento que en aquel momento estaban sufriendo y soportando los discípulos se pone de manifiesto en el versículo 45 del capítulo 22 de Lucas, en el que dice que cuando se levantó de orar cuando Jesús se levanta de orar, fue a los discípulos y los halló durmiendo, pero no dice que se quedaron dormidos por el cansancio o por no tener ganas de aguantar o por estar aburridos. Dice expresamente que se quedaron dormidos como consecuencia de la tristeza que les embargaba. Y era esa misma tristeza, era esa misma angustia la que les causaba un agotamiento psíquico de tal manera que les causó un profundo sueño. O sea, se durmieron no por cansancio, por aburrimiento, se durmieron porque el sufrimiento al que estaban sujetos en ese momento era tal que les quitó todas las fuerzas. Por último, es imposible que ante un momento de angustia y de tal magnitud por parte de Cristo, esta no la pudieran ver los discípulos reflejada en el rostro del Señor y en su estado de ánimo. De hecho, cuando leemos el pasaje, nos damos cuenta que Jesús debería tener el rostro prácticamente desencajado por el dolor y el sufrimiento y agotado de tanto sufrir. Pero es que hay algo mucho más, y es que dice la palabra de Dios que su ropa debía estar, él sudaba, dice que sudó grandes gotas de sangre, por lo tanto su ropa debería estar completamente manchada de sangre. Así es que cuando va a sus discípulos y les dice: levantaos, vamos, mirad,
está cerca el que me va a entregar, y ellos ya sabían quién era, que era Judas, porque se lo había dicho. Jesús ya había estado orando, y su sudor había sido como grandes gotas de sangre. Por lo tanto, insisto, su túnica estaba ensangrentada, y su rostro estaba ensangrentado, y su cuerpo estaba ensangrentado, y los discípulos no solo lo pudieron percibir, es que tenían que haberlo visto. Y tenían que verle cómo estaba. Por lo tanto, los discípulos tuvieron que sufrir viendo todo eso. Así es que no creo que pueda decirse que este fue un episodio en la vida de los discípulos del que ellos simplemente fueron testigos pasivos, observadores, sin importarles demasiado lo que allí estuviera pasando. Yo creo que lo vivieron con tanto dolor, con tanta intensidad y con tanto sufrimiento como les fue posible aguantar. Y no se durmieron porque no les importara la situación. Y no se durmieron por cansancio físico. Se durmieron por agotamiento psíquico, por sufrimiento. Ahora bien, quien en definitiva sufrió lo que no podemos imaginar fue nuestro Señor Jesucristo. Para Cristo, el momento fue tan difícil que fue a Getsemaní, estando, dice la palabra de Dios, en profunda tristeza para orar, consciente de que sería en ese preciso lugar del Monte de los Olivos donde se desatarían los acontecimientos que acabarían en la crucifixión. Y hay cosas, hay detalles que vale la pena también tener en cuenta. En primer lugar, la elección del lugar. ¿Por qué Jesús fue a Getsemaní? Mirad, la elección del lugar fue importante. No fue un sitio elegido al azar. Se habla, o se trataba más bien de un sitio conocido y al que él solía ir con mucha frecuencia. En el versículo 39, que hemos leído del capítulo 22 de Lucas, dice que saliendo se encaminó como de costumbre hacia el Monte de los Olivos y con él sus discípulos. Fue como de costumbre. Jesús solía ir al Monte de los Olivos, al huerto de Getsemaní, a orar, con mucha frecuencia. En Marcos 1:35, si no me recuerdo, leemos que solía hacerlo aún siendo oscuro, o sea, antes de que amaneciera. Cuando estaba en Jerusalén solía irse al Monte de los Olivos. Cuando estaba en Galilea, en la parte norte, solía irse al lago de Genesaret, a la parte alta, perderse por allí para orar, para estar a solas con su Padre. Y era un sitio que frecuentaba. Y cuando en el Getsemaní, en un momento delicado para él, tiene que enfrentarse a toda esta situación, va a un sitio que sin duda alguna le traería recuerdos y experiencias importantes para él. Se trataba de ese lugar al que solía ir cuando quería buscar ese momento a solas con su Padre. Y si me permitís, se trataba de un refugio en el que él podía romper la soledad intelectual y emocional en la que se vio sumido a lo largo de toda su vida en la tierra. Un lugar donde se podía comunicar de manera horizontal. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que hay una soledad que es física, no tengo a nadie alrededor con quien relacionarme. Eso no pasó con Jesús. Jesús tenía un montón de gente a su alrededor, tenía sus discípulos y tenía todo el mundo que venía a que le hiciera un favor, a que le sanara o todo lo demás. Por lo tanto, no era una soledad física, pero sí era una soledad emocional e intelectual, porque Cristo no podía comunicarse con nadie a su nivel. Por lo tanto, mirad, la comunicación puede ser vertical o puede ser horizontal. Puede ser vertical de abajo para arriba, es decir, yo me comunico con alguien que está por encima de mí y lo que él dice yo no me entero. Por lo tanto, eso es una soledad. Él está hablando, yo no me entero de lo que está diciendo. Hay una soledad vertical de arriba para abajo, es decir, yo estoy por encima de los demás
y entonces es un aburrimiento. Tengo que hablar de una manera que a mí no me edifica, que a mí no me enseña, que no me permite compartir o intercambiar, sino simplemente tengo que estar siendo simple para los simples. Pero esa soledad emocional o intelectual se rompe cuando la comunicación yo puedo tenerla horizontal, es decir, yo comparto con alguien que está al mismo nivel que yo y yo me puedo comunicar recibiendo a la vez que doy, es decir, hay una comunicación bidireccional en la que los dos nos sentimos comunicar en la misma, al mismo nivel. Y eso Jesús solamente lo podía hacer cuando podía orar, cuando podía hablar con su Padre. Y ese momento lo tenía cuando estaba a solas orando con él, ya fuera en Getsemaní, ya fuera en el mar de Genesaret, en la parte norte en Betsaida o en cualquier otro lugar que él hiciera. Pero él solía buscar esos momentos a solas para por lo menos romper esa soledad. Y esos lugares en los que había tenido una intensa comunión con el Padre eran lugares donde él se sentía y donde él tenía recuerdos verdaderamente intensos. Por lo tanto, cuando él elige Getsemaní, lo elige consciente de la situación y de que necesita sentirse en ese lugar acogedor para él. Mirad, el significado de Getsemaní en este momento de la vida de Cristo se ve sin lugar a dudas en su oración. Hay 7 aspectos de su oración que menciono rápido al respecto. 8, si me apuráis, y del 8 es del que nos ocuparemos. El primer lugar es que fue a un lugar solitario. Leemos en Lucas 22, 41, dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Así es que Jesús buscó un lugar solitario, pero no del todo. No del todo. Porque él se va con sus discípulos, él quiere estar orando a solas con su Padre, pero no quiere estar del todo a solas. Quiere tener cerca a aquellas personas con las cuales había tenido una relación especial con sus discípulos. Los quiere tener cerca a la vez que él quiere estar apartado. Así es que los divide en 2 grupos, los primeros que se quedan en un punto concreto, Pedro y los hijos de Zebedeo, que se los aparta un poco más, se los acerca un poco más y luego les dice, mira, quedaos aquí, yo voy a ir allí, pero vosotros estad aquí y velad conmigo. Por lo tanto, él busca un momento, busca un lugar solitario, quiere estar a solas con su Padre, pero no quiere estar alejado de sus discípulos. Es esa sensación de choque, si me permitís, emocional, en el que necesita tener a la gente a la que ama a su lado, a la vez que estar a solas con su Padre. Y se retira, insisto, a unos 30 metros de distancia más o menos, y ahí se pone cara a tierra, con el rostro pegado al suelo, y empieza a orar. Es evidente que Jesús estaba buscando esa intimidad con el Padre, a la vez que esa proximidad con los suyos. En segundo lugar, leemos que su oración fue una oración en total y absoluta humildad, humillado totalmente y de abatimiento personal total. Porque leemos en Mateo, capítulo 26, versículo 39, que él estaba con el rostro en tierra. Él no estaba orando de pie, él no estaba orando sentado, él estaba orando en la posición de humillación ante la deidad. Él estaba con el rostro pegado al suelo, su cara pegada al suelo. Fue una oración de total y absoluta humildad y abatimiento. En tercer lugar, fue una oración filial, si me permitís, en la que él buscó esa relación especial entre él y el Padre. Leemos que la expresión que Cristo utiliza, de acuerdo a lo que dice Marcos 14:36, la expresión que él utiliza es Abba, Padre. Abba se trata de una palabra aramea
que se utilizaba para llamar de una manera familiar, de una manera próxima, de una manera muy paternalista al padre, al progenitor. La traducción sería padre o sería papá o papaíto. Y es curioso que Cristo es el que traduce la palabra, porque él hablaba arameo y parece ser que los discípulos no lo dominaban demasiado. Pero Cristo traduce su oración en cierta medida para que sus discípulos se den cuenta de lo que está pasando. En cuarto lugar, es una oración vehemente. La razón de ella, de este hecho, es que su vida en este preciso instante estaba en juego, estaba en peligro en ese momento. Y en su angustia necesitaba una respuesta. Así es que es una oración intensa, vehemente y con todo un peso brutal. En quinto lugar, leemos que es una oración repetitiva, porque es que no tenía nada nuevo que decir. Durante todo el tiempo, de acuerdo a Mateo capítulo 26, en el versículo 44, leemos que él estuvo orando todo el tiempo con las mismas palabras. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró exactamente con las mismas palabras, lo que sin duda pone de manifiesto la angustia por la que estaba pasando en ese momento. En su oración ya no le quedaba nada nuevo que decir. La situación por la que estaba pasando en ese momento le causaba tal angustia que no tenía nada diferente que pedir, sino que su oración era insistentemente la misma, que el Padre le librara de aquella hora de amargura. No de los acontecimientos que se le venían encima, sino de esa hora en la que por anticipar lo que iba a ocurrir, estaba sufriendo y estaba que su vida hacía que su vida se estuviera poniendo en peligro. En sexto lugar, fue una oración perseverante. Como decía hace un momento, 3 veces oró por lo mismo. Y es que él tenía necesidad de una respuesta y la necesitaba con urgencia. Así es que estuvo orando una y otra vez y no paró de orar hasta que le llegó la respuesta. Leemos que mientras oraba se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es lo que leemos en Lucas 22, 43, que uno de sus sirvientes, uno de los seres creados para que le sirvieran, vino en su ayuda para fortalecerle, porque él mismo, en su condición de hombre, no podía soportar el sufrimiento que en ese momento estaba padeciendo. Leemos que fue una oración de sometimiento total y absoluto. En el versículo 42 leemos que él oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por lo tanto, estaba sometido totalmente a la voluntad del Padre. La verdad es que esta escena es increíblemente significativa. Él era Dios, sufriendo lo que jamás llegaremos a comprender, ni tú ni yo. Podría haber puesto fin a su sufrimiento en el momento en que él hubiera querido. No dependía de nada, ni de nadie, para poner fin a ello. Pero en su sometimiento al Consejo Trinitario, él se mantuvo, y ese sometimiento fue tal que decidió sufrir mientras ese mismo Consejo Trinitario lo quisiera. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Y ese tal vez sea un dato que nosotros deberíamos recoger. Mirad, muchas veces nos lamentamos de que Dios, conociendo nuestra situación, conociendo nuestra necesidad, conociendo la situación por la que estamos pasando, no responda en el momento en que deseamos
que nos ayude. En momentos de ese tipo, en vez de decir que aceptamos su voluntad, le pedimos explicaciones y le preguntamos ¿por qué? Bueno, pues no sé si sirve de respuesta esta escena, pero sí espero que nos sirva, que te sirva, que nos sirva, que me sirva, primero de modelo y segundo de consuelo. El mismo Señor Jesucristo, agonizando de dolor y ante un sufrimiento inimaginable, tuvo que orar 3 veces de manera desgarradora antes de recibir respuesta a su oración. Y en octavo lugar, con respecto a su oración, versículo 43 de Lucas 22, leemos que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Mirad, en las ocasiones que yo he oído hablar sobre este pasaje, he oído decir que el Señor Jesucristo estaba pidiéndole al Padre que le librara de la cruz, que no quería pasar por el Calvario y morir en la cruz, pero que aun cuando su deseo era ese, estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego he oído decir que el Padre evidentemente no le respondió al Hijo. Por lo tanto, si el Padre no responde al Hijo en un momento en el que le está pidiendo que le libre de la cruz, no siempre debemos esperar que nos responda a nosotros, a nuestras oraciones, lo mismo que a Jesús no le respondió. Pero con todos mis respetos, eso no es cierto. Nada más lejos de la realidad. La respuesta está en que lo que Jesús estaba pidiendo al Padre se le concede. Se le concede. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué es lo que Cristo realmente está pidiendo? Porque sin duda alguna, si el Padre le respondió, deberíamos saber qué es lo que realmente Cristo está pidiendo. La verdad es que el pasaje es más que concluyente por sí mismo. Mirad, Mateo capítulo 26, versículo 38, Mateo 26, 38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Literalmente, lo que dice es hasta el punto de que me muero, hasta el punto de morir. O sea, estoy tan afligido que estoy a punto de morir. O como dice la Nueva Versión Internacional, es tal la angustia que tengo o que me invade que me siento morir. Mirad, entre paréntesis, Cristo, personalmente yo creo que Cristo no podía estar pidiéndole al Padre que le librara de la cruz, ni mucho menos, por muchísimas razones. Mirad, en primer lugar, a lo largo de todo su ministerio, Cristo había estado enseñando a los discípulos a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Hay que pedir de acuerdo a la voluntad del Padre, porque si no, no se responderá a la oración. Llegado este momento, me costaría entender que ahora que Jesús es el que está sufriendo y es el que está pasándolo mal, que llegado a este momento, Él ore algo que sabe que está contra los planes de Dios. Es decir, pedir algo que estaba abiertamente contra la voluntad manifiesta de la deidad. Me cuesta entender que Cristo sea eso lo que pide. Me cuesta entender que Cristo, pese a que de su muerte hablaron todos los profetas como voceros de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, me cuesta entender que que siendo consciente de que el mismo Dios fue el primero que profetizó
sobre la muerte de Cristo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Me cuesta entender que pese a que todo el Antiguo Testamento gire en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo en este momento estuviera pidiendo que el Padre le librara de la muerte. Porque de ser así, dejaría a todos los profetas por mentirosos y por lo tanto al propio Dios. Porque de ser así, al mismo tiempo toda la palabra de Dios perdería su atributo de veracidad. Cristo no podía estar diciéndole al Padre, si es posible, líbrame de la cruz. Me da igual que tu palabra quede en entredicho o quede como falsa o no. Si Cristo estuviera pidiendo al Padre que le librara de la cruz, estaría condenando a los millones que murieron en la esperanza de la consumación de la redención a través de su muerte vicaria, llevándoles a la condenación y habiendo sido engañados ante una esperanza que no se cumple. Al mismo tiempo convertiría en una farsa absurda todo el sistema de sacrificios antiguotestamentarios que eran tipo de Cristo en su encarnación y muerte. Y lo peor de todo, Satanás al final se habría salido con la suya. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, este fue atacado por Satanás para evitar que fuera a la cruz, utilizando para ello a sus propios discípulos. Apártate de mí, Satanás, le dijo Cristo a Pedro, porque me eres tropiezo. Y ahora, cuando Cristo está a punto de llevar a cabo la consumación del plan eterno de Dios, se arrepiente y quiere huir de ello. Definitivamente yo no creo que Cristo podía estar pidiendo algo así, ni como hombre ni como Dios. Cristo no podía estar pidiéndole al Padre que le librara de la cruz, anulando el plan de Dios, destruyendo la veracidad de la palabra de Dios, destruyendo por lo tanto la confianza y la fe en Dios, convirtiendo en mentiroso a todos aquellos que habían vivido y muerto en la esperanza de la muerte vicaria de Cristo, en la esperanza de la redención. Condenaría al hombre a la condenación sin alternativa, y Satanás se habría salido con la suya y habría quedado libre del juicio y el 100% de la humanidad condenada. Definitivamente, no. Cristo no podía estar pidiendo eso. Es absurdo pensar que Cristo estuviera pidiendo eso, porque no podemos olvidar que Cristo es Dios. Todo el plan divino, eterno, tanto el pretemporal como el posttemporal de la Trina Deidad, giraba y gira sobre el evento de la cruz. Por lo tanto, no puedo entender que llegado el momento al que había apuntado toda la eternidad y al que apunta toda la eternidad, Cristo en ese preciso instante que en ese preciso instante diga, mira, ponga en juicio si tiene que seguir adelante o no. Yo no quiero, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es como decir, sí, he venido para eso, me hice hombre para morir por el ser humano, he venido para salvarlos. Padre, yo sé que he venido para redimir al hombre y para hacer todo esto, pero llegado hasta aquí no es algo que yo quiera hacer. Así es que si es posible, líbrame de este compromiso y aparta de mí esta copa, y en todo caso luego buscamos otra alternativa. En este momento a mí me costaría pensar que Jesús está orando por eso. En este momento, en el Getsemaní, él no estaba hablando de la cruz. Sí hubo un momento de angustia en la vida de Cristo, en el que él estaba pensando en la cruz y anuncia su muerte, y en ese momento él empieza a sentirse angustiado y empieza a afligirse, y es ahí cuando le dice cuando él dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces leemos en Juan capítulo 28,
que vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En otras palabras, cuando realmente Cristo se angustia pensando en la cruz, Él dice: no voy a huir de esto, para esto he venido, Padre, glorifícate en la obra que tengo que hacer. Y el Padre dice: lo he hecho, me he glorificado y lo voy a hacer otra vez. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está pidiendo aquí en el Getsemaní? Pues mirad, realmente lo que Jesús estaba pidiendo es que el Padre lo librara de la muerte, pero no de la muerte en la cruz. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice literalmente: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mirad, si tenemos en cuenta que Cristo evidentemente murió en la cruz y que aquí en Hebreos se nos dice que hubo un momento en el que Cristo rogó con gran clamor y lágrimas a quien podía librarlo de la muerte, y luego nos dice que de verdad fue oído, quiere decir que realmente fue librado de la muerte. Que hubo un momento en que Cristo, en los días de su carne, como dice Hebreos, hubo un momento que Cristo, en los días de su carne, rogó con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y dice que fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Por lo tanto, en algún momento de la historia de Cristo, durante su estancia aquí, en la tierra, al margen de la cruz, hubo algún otro momento en el que Cristo estaba muriéndose y pidió al Padre que le librara de la muerte. Y es ahí donde tiene sentido lo que leemos en Mateo capítulo 26, versículo 38, cuando dice: mi alma está muy afligida hasta el punto que me muero. O sea, estoy sufriendo tanto que me muero, que siento que me estoy muriendo, que siento que de verdad me muero aquí y ahora. Y Cristo, lo que estaba pidiéndole al Padre, lo que en ese momento estaba diciéndole Cristo al Padre era: mira, he venido para redimir al hombre, he venido para morir en la cruz, pero mi sufrimiento en este momento es tal que si tú no haces nada, me muero aquí y no llego. Me muero aquí y no llego al Calvario. Así es que, si es posible, si quieres que llegue a la cruz, si es posible que esta copa pase de mí, pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero si quieres que llegue a la cruz, haz algo. Y leemos que entonces vino un ángel para fortalecerle, porque si no se moría. Es más, leemos que mientras oraba, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. La palabra que aparece en el original griego es que su sudor era como trombos, o era trombos de sangre, era coágulos de sangre. En otras palabras, Jesús no estaba sudando sangre. A Jesús lo que le pasaba era que el sufrimiento que tenía en ese momento era de tal magnitud que los poros se le dilataron de tal forma que por ellos y a través de ellos brotaban los trombos de sangre, coágulos de sangre. Y eso era una muerte segura, y era una muerte inminente. Era una muerte inminente. Por eso leemos en Hebreos que el Padre le escuchó y le respondió y lo libró de la muerte. Y envió a un ángel
que le fortaleciera para poder seguir adelante con el plan que le había llevado a su encarnación. ¿Sufrió Cristo en la cruz? Sí, claro que sufrió. Pero sin duda Cristo sufrió en Getsemaní. Y, en mi opinión, fue con mucho uno de esos momentos cumbres de sufrimiento a lo largo de la vida de Cristo, sino el más duro que le tocó vivir. Así es que cuando somos capaces de entender todo esto, cuando somos capaces de ver todo lo que Cristo fue capaz de hacer y aguantar para salvarnos, para salvarte a ti y a mí, entonces es cuando entendemos el amor de Dios. Es cuando entendemos la forma en la que Dios nos ama. Y si entendemos esto, entonces no nos cuestionaremos en ningún momento nuestra dedicación a Él. Y es entonces cuando toman fuerza las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seáis capaces, o para que comprobéis más bien, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto, y lo que no seremos capaces de entender jamás, o lo que es igual, lo que jamás sabremos del sufrimiento de Cristo, lo soportó por amor al Padre, por amor a nosotros, porque quería salvarte a ti, porque quería salvarme a mí, y el único medio, la única forma era esa, y lo llevó hasta el último término. Espero que esto nos haga recapacitar para buscar a Dios si es que no lo conoces, y si lo conoces, para que no cuestiones tu entrega, tu dedicación ni tu servicio. Que el Señor os bendiga. Y si en algo podemos ayudarte, al final tienes una dirección a la que puedes escribir. Estamos a tu disposición.